Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un pensador que sacude los cimientos de lo que creemos ser, el filósofo Paul B. Preciado. Su propuesta es radical: usar el propio cuerpo como un campo de batalla para desmantelar nuestras ideas más profundas sobre la identidad. Para entender su pensamiento, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver quién es. Después, analizaremos qué es eso del sistema sexo-género que tanto critica. Nos meteremos de cabeza en su famoso experimento Testo-Yonki, veremos cómo eso rompe la idea de identidad y, finalmente, lo más importante, qué significa todo esto para los nuevos feminismos. Bueno, arranquemos por lo básico. ¿Quién es esta figura que está en el centro de toda una revolución intelectual y política? Miren, esta frase lo es todo. Es la llave para entender su proyecto. Preciado no se define por lo que es, sino por aquello a lo que se opone, el sistema que nos obliga a tener una identidad fija. Hablamos de un pensador español que hace algo bastante radical. Convierte su propio cuerpo en un laboratorio. Él se llama a sí mismo autocobaya, porque no solo piensa sobre el cuerpo, sino que piensa con el cuerpo, usándolo como una plataforma para la acción política. Entonces, Preciado se declara un disidente del sistema sexo-género. Pero a ver, ¿qué es exactamente este sistema al que se opone con tanta fuerza? Vamos a desglosarlo un poco. Para captar su crítica, hay que entender de dónde viene, de la teoría queer. La idea base de esta teoría es que el género no es algo biológico o natural, sino más bien una construcción social. Y bueno, Preciado toma esta idea y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Aquí está el meollo del asunto. Por un lado, tenemos el sexo, que la sociedad nos presenta como un hecho biológico, algo que nos asignan al nacer. Y por otro lado está el género, que funciona como un libreto, un guión cultural que se supone debemos seguir al pie de la letra según ese sexo. Y lo que este sistema nos exige es una coherencia total, una línea recta casi perfecta. Se supone que tu biología define tu identidad de género, y eso, a su vez, define a quién debes desear. Cualquier cosa que se salga de esa línea, es vista como una anomalía, casi como una enfermedad. Pero ojo, Preciado no es de los que se quedan solo en los libros y las ideas. No, su paso más radical es llevar todo esto a la práctica, en su propio cuerpo. Y eso nos lleva a su famosísimo experimento político documentado en el libro Testo-Yonki. Y es que él mismo dice que este libro no es ficción, es más bien un protocolo, un experimento radical para entender desde adentro cómo se arma y se desarma eso que llamamos subjetividad. Lo que hizo fue una especie de intoxicación voluntaria y sistemática. Usó una hormona sintética, pero no para convertirse en hombre en el sentido tradicional. El objetivo era mucho más profundo: traicionar, hackear la identidad que la sociedad había querido construir en él. Y con esto se pone del lado de lo que él llama piratas del género o gender hackers. Pensemos en ellos como eso, como hackers. Son disidentes que usan la tecnología para intervenir sus propios cuerpos, pero, y esto es clave, por fuera de cualquier protocolo médico o legal establecido. Claro, después de un experimento así de radical con el propio cuerpo, Preciado llega a su conclusión más demoledora. La idea misma de una identidad fija, natural, no es más que una ficción. Y cuando habla de ficciones, no son como cuentos o mentiras, son ficciones políticas, es decir, constructos tan poderosos que terminan moldeando nuestra carne, nuestras hormonas, se escriben literalmente en nuestros cuerpos. El cuerpo es un territorio de escritura. Y esta cita es una bomba, resume perfectamente su postura tan provocadora. Para él, cambiar el cuerpo no es el último recurso. Es una forma superior, más potente, de transformación política y filosófica. Esto lo lleva a criticar los movimientos que solo piden ser incluidos en el sistema. Él plantea una pregunta mucho más radical: ¿qué tiene más sentido? ¿Pedir que nos dejen entrar a la institución heterosexual del matrimonio o luchar por abolir esa institución por completo? La diferencia es entre buscar igualdad dentro del sistema y buscar la liberación del sistema. Bien, y entonces, ¿cómo se conecta todo esto con el feminismo? Bueno, muchísimo. El pensamiento de Preciado lo empuja a un territorio completamente nuevo, mucho más radical. Para empezar, algo que quizás no muchos saben: la palabra feminismo tiene un origen bastante chocante. Nació en el ámbito médico para describir cuerpos anormales. Aunque hoy la palabra ha sido reapropiada, este origen nos recuerda algo fundamental: cómo el poder usa el lenguaje para definir la realidad y patologizar lo que no encaja.
Preciado dice que vivimos en lo que él llama el régimen farmacopornográfico. Es un nombre complejo, pero la idea es bastante directa. El poder ya no nos controla solo con leyes, ahora lo hace a un nivel molecular, desde adentro. Por un lado, con la industria farmacéutica, farma, pastillas, hormonas, y por otro, con los medios, porno, que fabrican y gestionan nuestros deseos, nos moldean de adentro hacia afuera. Entonces, el feminismo que se desprende de aquí es uno que va mucho más allá de la lucha por la mujer como sujeto único. Es una lucha contra todo el sistema binario. Se convierte en una alianza de todos los cuerpos que el sistema considera anormales. Y sus armas ya no son solo las protestas, son las mismas herramientas del sistema, la tecnología, los bioquímicos, pero reapropiadas como instrumentos de resistencia para hackear la norma desde adentro. Y al final, todo el trabajo de Preciado nos deja con este desafío gigante. Si el género y la identidad son, como él dice, ficciones políticas, si las reglas del juego son inventadas, la pregunta clave ya no es cómo podemos encajar mejor en ellas. La verdadera pregunta es qué nuevas realidades, qué nuevas formas de existir podemos empezar a construir desde ahora.